Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Luis Videgaray Caso, ese hombre que fue siempre el cerebro de ahí de Los Pinos, donde se gobernaba desde ese punto neurálgico de ahí de la Ciudad de México. Ya cantó, empieza ahora sí a sacar lo que tanto sabe de esos actos de corrupción. Presionado por Emilio Lozoya Austin, quizás sea otro testigo protegido antes de que sea detenido. Creo que va a cooperar con las autoridades mexicanas. Ya empezó por los medios de comunicación a emitir ahora sí sus opiniones al respecto y dice que cometió errores. La cuarta transformación está trabajando y de manera psicológica empieza a mellar y a dar golpes bajos a toda esta bola de pillos y corruptos, los cuales trabajaron en el sexenio anterior y también embarra a Felipe Calderón Hinojosa. Pero vayamos a la información, amigo de Conexión, para que quede usted mejor enterado. Pues rompe el silencio. Ahora sí, Luis Videgaray. Por primera vez admitió haber cometido errores en una respuesta a un incisivo estudiante mexicano que le preguntó sobre su implicación en los mayores escándalos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. En un foro en febrero, a una semana de la detención de Emilio Lozoya Austin en España, el estratega del sexenio pasado no quiso abundar, aduciendo que la charla es sobre México. El estudiante lo confrontó en aquella ocasión sobre el papel de Odebrecht, Pemex, Lozoya, OHL, malversación de fondos para campañas priistas, Monex y Soriana en aquel momento. En el marco de la conferencia sobre inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde trabaja Videgaray Caso, allá está trabajando el señor en los Estados Unidos de Norteamérica, valdría la pena abordarlos en el contexto del discurso sobre la confianza y democracia, porque se me ocurre que es el enorme elefante en el cuarto, señaló el estudiante, quien dijo llamarse Alonso en aquella ocasión y cursar el último año de matemáticas. ¿Qué dijo Luis Videgaray Caso? ¿Qué dijo Luis Videgaray Caso, amigo de Conexión? Defiendo mi trayectoria y mis acciones. Obviamente, como hacedor de política, hice buenas cosas y cometí errores. Pero aprendí mucho. Con gusto hablo contigo cuando quieras. La puerta de mi oficina siempre estará abierta y podemos discutirlo, respondió en aquella ocasión Luis Videgaray en su momento. La semana pasada le pregunté a Videgaray si ha sido contactado por la FGR tras los alegatos de Lozoya Austin en su contra, si tiene ya abogado y cómo responde a las imputaciones que hace Lozoya sobre su participación en la compra de agronitrogenados. Desde que salí del gobierno de México, dijo Luis Videgaray en la entrevista de estos días donde ya empieza a cantar este pillo, desde que salí del gobierno de México se me ha abstenido de dar entrevistas, eso es sencillamente, o publicar opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado. Esta decisión es personal y agradezco mucho tu comprensión. Reitero mi compromiso de que cuando decida hacer públicas mis opiniones, será un gusto conversar contigo, respondió así Luis Videgaray, reiterando lo que me había dicho cuando lo busqué, recién se mudó a Cambridge, dijo la reportera en ese momento que lo increpó. Luis Videgaray vive en una burbuja académica, ya encerrado en las altas esferas allá en los Estados Unidos de Norteamérica, solo en un pequeño departamento a unos pasos del campus universitario, después de vivir de manera ostentosa, se fue a un diminuto departamento por allá, fuera de los reflectores, concentrado en su trabajo, dando clases y conferencias antes de la pandemia. Adoptó un look del desenfadado profesor con chaqueta sport y camisa de color. Viaja a la Ciudad de México para visitar a su familia. No se sabe con qué frecuencia, pero lo que sí dicen ahí las malas lenguas, la gente que vive apegada a él, lo que sí se sabe es que denota una depresión disfrazada de una alegría de dar clases en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicen que la manera en que vive allá, de aquel lado del charco, que es en un departamento, ya se los expresé, muy pequeño, con ciertas carencias, ya no vive en la opulencia.
que es simplemente y sencillamente el síntoma de una depresión psicológica que trae, con un delirio de persecución en el cual sabe que de la noche a la mañana él sabe lo que hizo y saben que en cualquier momento va a ser detenido para que declare ahora sí todos los actos ilícitos cometidos en aquella ocasión. Y aquí le presentamos un amigo de Conexión. Ahí tiene Odebrecht, corrupción de Pemex, en el cual contribuyó junto con otros personajes, ahora sí, en los cuales está muy metido este señor, al grado donde le voy a dar, por ejemplo, datos, donde la compra fraudulenta de planta de fertilizantes agronitrogenados de Altos Hornos de México. Todo esto lo que le voy a comentar es donde él está metidote hasta el cuello este señor. Y la operación de obras otorgadas a la constructora brasileña Odebrecht, como se lo muestro aquí en pantalla. 2 casos en los cuales Lozoya es acusado de cobrar sobornos de 12.5 millones de dólares. Eso nomás son sobornos. 12.5 millones de dólares. Donde se concretaron gracias a créditos multimillonarios otorgados por Nacional Financiera y el Banco de México de Comercio Exterior, mejor conocido como Bancomex, cuyos contextos de administración estaban presididos por ¿quién cree? Consejos de administración estaban presididos por ¿quién cree? Por Luis Videgaray Caso. En el capítulo de la banca de inversión de su informe anual del 2015, Nafin, lo que antes se llamaba Nafinsa, presumió las líneas de crédito que otorgó a varios planes estratégicos de Peña Nieto ese año. Entre ellos figuraban 3 proyectos de Pemex, entonces dirigido por Lozoya Austin, un crédito por 390 millones de dólares para rehabilitar y poner en marcha la planta de agronitrogenados que estaban en estado de chatarra, inservibles, fierros oxidados. 280 millones de dólares para continuar la construcción de la planta de etileno 21 y 240 millones de dólares para el gasoducto de Los Ramones. El contrato de etileno 21, cuyos anexos implicaban condiciones muy desfavorables para Pemex, o sea, todo pierde Pemex y todo ganaban la gente constructora que entraba ahí. Fue adjudicado a Odebrecht. Repito, fue adjudicado a Odebrecht durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero concretado en el de Peña Nieto. Por eso están inmiscuidos los 2 pillos ahí. El de Los Ramones dio las obras del gasoducto a la constructora brasileña y la supervisión de las obras de la empresa española OHL. Ahora entiende por qué están muy enojados los españoles. También envuelta en escándalos de corrupción que involucran al primer círculo de Peña Nieto, entre Lozoya y Videgaray, desde que el exmandatario era gobernador del Estado de México. Truco tras truco tras truco estos señores. Nunca llenaron, amigo de Conexión, pues Emilio Lozoya Austin hable la cloaca y embarra muy bien a este pillo que le voy a presentar aquí en pantalla del lado izquierdo, que es Felipe Calderón Hinojosa. No hay que olvidar que en el 2017 la reportera Jesús Cervantes escribió 11 contratos que Pemex firmó entre 2009 y 2012, época de Felipe Calderón Hinojosa, con la transnacional brasileña durante la administración de Calderón por 10.5 millones de dólares, los cuales generaron pérdidas millonarias al país. O sea, siempre el país perdía y siempre ganaban las constructoras. Cuando se difundieron esas negociaciones, Pemex solo dio a conocer 4 contratos, pero la reportera consiguió los 7 restantes. El único contrato dado a conocer por Pemex fue el que firmó Pemex Gas y Petroquímica Básica, llamada Braskem, filial de Odebrecht, y Grupo IDESA para el suministro de gas etano. Ese contrato es considerado verdaderamente la joya de Marcelo Odebrecht, que ahorita está en el bote allá en Brasil. Es el relativo a la venta de la empresa de etileno 21 que le comenté ahorita, de 66,000 barriles de gas etano por día. Para llevarlo a cabo, la firma brasileña se comprometió a construir etileno 21 con una inversión inicial de 2,000 millones de dólares. Al final, el costo de la obra sobrepasó los 5,000 millones de dólares. Entre otra entrega, en noviembre del 17, tanta tranza, miles de millones de dólares. Entre otra entrega, en noviembre del 17, la reportera destacó que desde el 2008
época de Felipe Calderón, cuando Marcelo Debrecht estuvo en Los Pinos ¿con quién cree que llegó allá a Los Pinos al búnker? Con Felipón el Calderón, iniciaron las negociaciones que se concretaron el 19 de febrero del 2010 para venderle etano a la filial Baskem y los contratos de mantenimiento en las refinerías de Tula, Salamanca y Tula 2, a los cuales no les surtía nada cuando entró Andrés Manuel, pero sí cobraban. Las acusaciones contra Emilio Lozoya Austin, el director de Pemex, sobre vinculación de la mafia rusa y el lavado de dinero están demostradas en las investigaciones realizadas en España, informó La Noche de aquel tiempo en que sacaron estos reportajes. Pues todo esto es parte de lo que Luis Videgaray Caso sabe mucho al respecto. Tiene mucho que decirnos. Ya empieza ahora sí a aventar comunicados por varios lados, poquitos, porque son benditos, pero el señor, no se le olvide, que vive ya encerrado en los Estados Unidos de Norteamérica, en un diminuto departamento. Ya no vive en la opulencia como antes. El temor, ahora sí, lo ha aprisionado tanto a este señor, al grado que quiere guardar un perfil bajo. Pero él sabe que de la noche a la mañana le caerán, ya sea las fuerzas federales de los Estados Unidos de Norteamérica, y va a ser aprendido, porque toda la ruta lleva a él y a Enrique Peña Nieto. Pues vámonos riendo, amigos de Conexión. Nos vemos hasta la próxima. Dele like, suscríbase al canal. En esta bolita es más rápido. Y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Vámonos riendo, amigo de Conexión.